¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Tenemos que sumergirnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hemos empezado la clase pasada a introducirnos en el tema de la infancia de Jesús. Para eso decíamos que había dos evangelios, el Evangelio de Mateo, que fue el que vimos la clase pasada, y el Evangelio de Lucas, que es el que veremos en la clase del día de la fecha, que nos hablan de la infancia de Jesús. La infancia de Jesús no está referenciada, no hay ningún escrito sobre este tema en el resto de los textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, son las únicas dos fuentes bíblicas. Fuentes extrabíblicas no hay, salvo algún que otro apócrifo, pero no se pueden considerar textos inspirados justamente porque son apócrifos. Y por lo tanto no los podemos tener en cuenta para hablar del mensaje de la infancia de Jesús, salvo por algunas cuestiones coyunturales o que nos marquen un poco el contexto y nos ayuden a entender los textos sagrados en torno a la cuestión de la infancia de Jesús. Por eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si la clase pasada trabajamos en torno al Evangelio de Mateo, viendo quién era el autor, a quién se dirigía, cuál era la estructura del Evangelio para poder entender con mayor detalle los relatos de la infancia, haremos lo mismo con Lucas. Ustedes trabajaron los textos de Mateo en el foro de la plataforma, ahora van a trabajar los textos de Lucas en la plataforma. Yo les doy el contexto general y ustedes trabajan algunos de los textos particulares de su propio interés. Vamos entonces a las notas de clase. Me voy a achicar como siempre para que ustedes puedan ver y me puedan seguir viendo y vean la bibliografía de la clase del día de la fecha. Estaremos trabajando con el texto llamado Evangelio de Lucas del autor Santiago García, fallecido, en la serie de comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén de Desclée de Brouwer, Sevilla, España, página 7 a la página 59 del texto, donde se trabajan básicamente desde versículo 1, capítulo 1, hasta el final del capítulo 2, que es cuando termina la infancia de Jesús. Antes de sumergirnos en los relatos de la infancia de Jesús, de la misma manera en que hicimos la introducción al Evangelio de Jesús, de la infancia según San Mateo, o del relato de los relatos de la infancia en el Evangelio de Mateo, también lo haremos con el Evangelio de Lucas, pensando algunas cuestiones. Cuando nos acercamos a cualquier texto de cualquier disciplina, decíamos que se aconsejaba revisar algunos aspectos básicos que nos pudieran ayudar a comprender mejor el mensaje del texto que tenemos delante. En especial, tenemos que hacer esto cuando nos enfrentamos a obras antiguas o que culturalmente se encuentran alejadas de nuestro entorno de vida, ¿no? De nuestro entorno. Y por lo tanto, hay términos, hay estructuras literarias, hay contenidos específicos desarrollados de tales formas que se nos escapan o podemos malinterpretarlos si no conocemos todo el contexto o lo que esa cultura particular quiere referir con esos contenidos específicos. Por eso tenemos que preguntarnos a la hora de encontrarnos y de ponernos a leer y a interpretar los textos de la Biblia, la intencionalidad del autor del libro que teníamos delante. Por eso es válido y es necesario que nos preguntemos qué pretendió expresar el autor, en este caso del Evangelio de Lucas, con respecto al mensaje de Jesús o qué quería darnos a conocer de este tal Jesús de Nazaret. A su vez también es válido y es necesario que nos preguntemos acerca de la estructura del texto. Es verdad que, como vamos a decir más adelante, no tenemos al agiógrafo, aquel que escribió el texto sagrado delante nuestro, como para preguntarle específicamente cómo organizó el contenido específico de la obra.
pero sí por algunas cuestiones específicas, literarias, recursos formales de la narrativa de entonces, uno puede darse cuenta o generar hipótesis acerca de cuál es la estructura que pensó el autor original. La estructura nos dice algo del contenido. Lo vamos a ver quizás con más en detalle. Está bien estructurado Lucas, está bien armado el texto y en eso nos vamos a dar cuenta que la estructura nos va a decir algo del contenido. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién está dirigido el mensaje? No es lo mismo que el mensaje haya estado dirigido a personas que tenían que bautizarse en las primeras comunidades o a personas que ya habían empezado un camino o habían conocido al Señor, habían conocido a Cristo resucitado y por lo tanto estarán buscando profundizar ese contenido. De hecho es lo que va a pasar con el Evangelio de Lucas, o esa es la hipótesis que más se maneja en el ámbito académico. No son iniciales, no son catecúmenos o los primeros pasos del catecumenado los que tienen que leer este evangelio, sino que justamente es para aquellos que ya han tenido la experiencia de Cristo resucitado y tienen que profundizar el contenido. Por lo tanto, esto ya nos está marcando que no va a ser una biografía como tampoco lo fue Mateo. Y por lo tanto no le podemos pedir al agiógrafo que nos hable a la manera de una biografía, que nos cuente precisamente en el nivel de la history lo que ha pasado. Obviamente habrá fundamento histórico, pero habrá una interpretación de esos acontecimientos y habrán sido ordenados de tal forma que ayuden o que ayudaran a expresar el mensaje que el autor quería dar. También es válido y realmente es necesario que nos preguntemos por el género literario de las obras, y en este caso cuál es el género literario de Lucas, o al menos cuál es el género literario de estos dos primeros capítulos. ¿Bajo qué estilo, bajo qué imágenes el autor expresó su propio contenido? Como decíamos, no es lo mismo expresar el contenido a través de la saga que del género apocalíptico o de la historia meditada, como será el caso del Evangelio de Lucas. El contexto vital de los destinatarios. ¿Cuál era la cultura del momento? ¿Cómo en esas coordenadas espaciales y temporales estaba viviendo esa comunidad particular a la que se dirigía el mensaje? Por ejemplo, el contexto vital de los destinatarios del Evangelio de Lucas es una comunidad posiblemente con mayor cantidad de gentiles que de judíos, y a su vez también una comunidad donde hay algún tipo de problemas con la pobreza. Porque en múltiples textos del Evangelio de Lucas se hace referencia a los pobres. Los pobres no en el sentido espiritualizado de una pobreza espiritual, de ser humildes ante Dios y aceptar su voluntad viviendo según sus preceptos, según esa voluntad de plenitud que Él tiene para nuestras vidas, sino cuando habla de pobres habla del necesitado materialmente, aquel que concretamente está necesitado de la ayuda del hermano. Vamos a seguir trabajando con estos temas. En conjunto, los elementos básicos nos ayudarán a comprender mejor el sentido original de cualquier obra y en este caso obviamente del Evangelio de Lucas. La crítica de la hermenéutica contemporánea nos expresa que los textos con los que nos enfrentamos van cambiando de sentido a lo largo de la historia. ¿Por qué decíamos la clase pasada que esto sucede? Porque estructuralmente los textos implican un interpretado, es decir, en este caso el texto bíblico, y un interpretando, aquel que interpreta el interpretado, aquel que lee la obra, ¿no? Está la obra por un lado y el interpretador por el otro. El interpretador no es el mismo hoy, 7 de mayo del 2020, que el que estuvo en los años 70 u 80 en esa Palestina de entonces. Por lo tanto,
Las interpretaciones categóricas, las relaciones entre las palabras, la interpretación de los gestos, de los símbolos, va a ser claramente distinta, y no solo en lo que podamos entender racionalmente, sino también en esa estructura de conocimientos o estructuras sociales que nos constituyen y que no tenemos en algún punto conscientes en estos momentos concretos, que nos van a redirigir la interpretación del texto. Entonces, los textos, en tanto pueden ser interpretados, están abiertos en su interpretación en la historia. Los textos no son de alguna manera entes cerrados, sino que siempre se guardan a la interpretación de quien lo interpreta. Por eso se dice que los contenidos van cambiando. Pero esto nos tiene que tirar atrás con respecto al texto bíblico. ¿Esto significa entonces que el texto bíblico no tiene nada para decirnos hoy? ¿O tiene algo distinto para decirnos a lo que les dijo a las comunidades de entonces? La respuesta es sí y no. Sí, porque el texto bíblico es inspirado. Por lo tanto, tiene un mensaje de salvación para seguir dándonos hoy en día. No nos dará exactamente el mismo contenido que le dio a las comunidades de entonces. Pero sí, como les dije, sigue siendo mensaje de salvación. Es importante conocer lo que le dijo a la comunidad de entonces para saber qué nos dice a nosotros hoy. Por eso, no le podemos decir, si no hiciéramos el primer trabajo, le estaríamos seguramente haciendo decir al texto lo que el texto no dice. Para ser guardianes del mensaje de salvación del texto, tenemos que conocer el mensaje original, un cierto marco interpretativo que por más que cambien las culturas, ese marco no va a cambiar. Por lo tanto, sí, vamos a introducirnos en el análisis hermenéutico del Evangelio de Lucas. Lo vamos a hacer en otro video específicamente para no mezclar algunas cuestiones. Con esto hicimos una pequeña introducción. Recordamos la necesidad de conocer el género literario, las estructuras, los contenidos, el contexto vital en el que sucede un texto, y que nosotros cuando nos acercamos a una obra literaria la vamos a interpretar según nuestras estructuras mentales, nuestras estructuras relacionales, nuestra cultura, los contenidos sociales que nos constituyen. Eso no implica que no tengamos que hacer el primer trabajo de entender cuál era el contenido que estaba dirigido a las primeras comunidades, porque de todas formas, por más que cambie la interpretación, ese contenido tendrá ciertas reglas o ciertos marcos hermenéuticos que no podrán hacernos decirle al texto lo que el texto no dice. Por eso nos vemos en el próximo video para hablar específicamente de estas cuestiones en relación con el Evangelio de Lucas. Nos vemos en el próximo video.